Estimados espectadores de la tragedia humana, las mentiras son como hilos de araña, delicados y seductores, que brillan bajo la luz tenue de la manipulación. Tejen una red que atrapa a los desprevenidos, pero también a quienes creen que pueden controlar el juego. La manipulación es un arte oscuro, una danza macabra donde el titiritero se convierte en marioneta. ¿Acaso no es irónico? Creemos que somos los maestros de nuestro destino, pero al final, el destino nos arrastra a su propia voluntad. Cada mentira que lanzamos al aire es una semilla que germina en la mente de los demás. Creemos que podemos retorcer la verdad a nuestra conveniencia, pero las verdades distorsionadas son como espejos quebrados, reflejando no lo que deseamos, sino lo que realmente somos. ¿Qué hay de aquellos que construyen castillos de arena con falsedades? A la primera ola, todo se desmorona y con ello, su imperio de ilusiones. Las trampas que diseñamos para atrapar a otros a menudo se convierten en nuestras propias prisiones. Nos encerramos en una celda de nuestras propias mentiras, creyendo que somos libres mientras nuestras cadenas son invisibles. La manipulación es un juego de poder, y quienes lo juegan con maestría, a menudo son los más ciegos a su propia caída. Se convierten en sombras de lo que solían ser, perdidos en un laberinto donde cada giro es una mentira más. La seducción de la manipulación es irresistible. Nos promete control, nos ofrece un lugar en la cima, pero a un precio exorbitante. La ambición desmedida nos empuja a cruzar líneas que nunca debimos traspasar. Cada paso en este camino oscuro es un eco de nuestras decisiones, resonando en la soledad que nos espera al final. La soledad, esa compañera silenciosa que llega cuando las risas se apagan y solo queda el eco de nuestras propias palabras vacías. Vivir en la mentira es como caminar sobre un precipicio. Un paso en falso y la caída es inevitable. Las relaciones se convierten en un juego de máscaras, donde nadie se atreve a mirar detrás de la fachada. La verdad se convierte en un susurro lejano, ahogada por el griterío de las falsedades. Y así, los vínculos se deterioran, dejando solo un rastro de desconfianza y desasosiego. La soledad del manipulador es un abismo profundo, donde el eco de su propia voz es el único consuelo. Mientras otros encuentran refugio en la sinceridad, ellos se aferran a sus mentiras como un náufrago a un tronco en medio de la tormenta. Esta soledad no es la de los oprimidos, que anhelan la libertad. Es una soledad elegida, una prisión de oro, donde el lujo se convierte en carga y el poder en una sombra que devora. Así, en esta red de mentiras, el manipulador se convierte en su propio carcelero. Las verdades son como sombras que se alargan, esperando el momento adecuado para manifestarse. La ironía de su propia creación es que, al intentar dominar a otros, se han perdido a sí mismos. La libertad que tanto anhelaban se disuelve en la niebla de sus engaños, y el vacío que queda es un recordatorio constante de sus elecciones. Ante esta realidad, la pregunta que queda es, ¿podemos liberarnos de las redes que nos hemos tejido? ¿Podemos enfrentar la verdad que se oculta en la oscuridad? La respuesta es un eco que resuena en lo profundo de nuestra conciencia. Solo aquellos que se atreven a mirar dentro de sí mismos, a confrontar sus propias sombras, pueden encontrar la salida de este laberinto de ilusiones. La verdad es dura, pero es la única luz que puede guiarnos hacia la redención. El poder es un veneno dulce, una sombra que se desliza entre los dedos, prometiendo grandeza mientras consume el alma. La seducción de la ambición es una llama que arde con fuerza, iluminando caminos oscuros, pero a medida que nos acercamos, nos quemamos. Nos promete una cima, un trono de ilusiones, pero a menudo, la vista desde allí es más desoladora que el abismo. ¿Qué es el poder, sino un espejismo? Una ilusión que, al final, revela su verdadero rostro, la soledad. Cada historia de ambición desmedida es un cuento de advertencia. Personajes que una vez fueron héroes, devorados por su propia sed de grandeza. Miran en el espejo y solo ven sombras de lo que fueron. La historia está repleta de nombres que resonaron en la gloria, pero que cayeron en el olvido. Cada uno de ellos tropezó con su propio orgullo, creyendo que el poder era un escudo, cuando en realidad
era una carga, un lastre que los arrastró al suelo. El poder es un amante celoso, que aplaude nuestra ascensión, pero no duda en dejarnos caer cuando nos convertimos en una amenaza. La soledad que acompaña al poder es un eco aterrador. No se trata de la soledad de aquellos que buscan compañía, sino de la soledad que elige el manipulador. Se rodea de espejos y sombras, pero nunca de amigos. Cada sonrisa es una máscara, cada gesto, un cálculo. Las relaciones que construyen son castillos de naipes, vulnerables a la más leve brisa de la verdad. En el fondo, solo quedan ecos de risas que nunca fueron sinceras, un vacío que se expande y consume. La ambición nos lleva a perder de vista lo que realmente importa. Nos arrastra a un camino donde las víctimas son aquellos que creíamos proteger y las promesas vacías se convierten en cadenas que nos atan. El poder corrompe y aquellos que lo buscan a toda costa se convierten en sombras de lo que una vez fueron. Se convierten en ciegos que caminan hacia un abismo, confiados en que están en la cima, ignorando que han cavado su propia tumba. A medida que la soledad se hace más palpable, se siente el peso del vacío. La ironía es cruel, mientras más alto ascendemos, más lejos nos alejamos de los que amamos. La ambición nos promete compañía, pero nos deja en una sala vacía, donde cada rayo de luz es un recordatorio de lo que hemos perdido. La culpa se convierte en un compañero constante, un susurro en la oscuridad que nos dice que, a pesar de todo, hemos traicionado lo que somos. La fragilidad del orgullo humano se revela en esos momentos de soledad. La caída es estrepitosa, y el eco de la ambición se convierte en un grito ensordecedor que resuena en la mente. Muchos creen que el poder es eterno, que las decisiones que toman les otorgarán la inmortalidad. Pero la verdad es que el poder es efímero, y aquellos que se aferran a él con una mano temblorosa, pronto descubrirán que el tiempo no perdona y la justicia, aunque lenta, siempre llega. La justicia es un ciclo que no se detiene. Al final, no importa cuán altos nos elevemos, lo que hacemos lleva consigo un peso, y cada acción tiene su consecuencia. La ambición puede cegarnos, pero la verdad siempre encuentra su camino. La soledad del manipulador es un recordatorio de que, al final del día, el poder no puede llenar el vacío que deja la traición a uno mismo y a los demás. Al mirar hacia el abismo que hemos creado, la pregunta persiste: ¿vale la pena este juego? Las cadenas del poder pueden parecer doradas, pero al final, son cadenas que nos atan a una existencia vacía. La reflexión se convierte en un grito de auxilio, un deseo de volver a lo auténtico, de escapar de la trampa que hemos tejido. En la oscuridad, el verdadero desafío es enfrentar la soledad que nosotros mismos hemos cultivado, y quizás, en ese encuentro, hallar la verdad que tanto tememos. La luz siempre encuentra su camino, incluso en el lugar más sombrío. La soledad es un monstruo que se alimenta de ambición y poder. Es un vacío que se expande en el pecho, un eco que resuena en la mente de aquellos que han jugado con las sombras de la manipulación. Cuando el manipulador se sienta en su trono de ilusiones, rodeado de sus propias mentiras, la verdadera naturaleza de su reino se revela, un desierto estéril, donde las risas son ecos distantes y las miradas son frías como el acero. El poder, en su esencia más cruda, es una prisión construida con ladrillos de traición y soledad, un castigo que se infligen a sí mismos. Las relaciones, esas conexiones que deberían nutrir el alma, se desvanecen en un susurro. Cada palabra dicha se convierte en un arma de doble filo, cada promesa vacía es un ladrillo más en la muralla que se erige entre el manipulador y el mundo. La soledad se cierne como una sombra oscura, y en la quietud de la noche, el silencio se vuelve un grito ensordecedor. Quien ha construido su vida sobre mentiras se encuentra solo, atrapado en un laberinto del que no puede escapar. Las máscaras que utilizan para ocultar su verdadero ser se convierten en su propio rostro, y en el reflejo de ese cristal roto, solo ven un extraño. El orgullo, esa chispa que enciende el fuego de la ambición, se convierte en el yugo que aprieta el cuello del manipulador. Se cree invulnerable, pero cada paso hacia adelante es un baile sobre un hilo tenso. Las caídas son estrepitosas, cada error,
cada traición se transforma en un peso que arrastra hacia el abismo. La ironía es que, al final, el manipulador es el único que queda en su propia prisión. La soledad no es solo un estado de ser, es una condena autoimpuesta. El vacío se convierte en su único compañero y en ese frío abrazo, la mente se enreda en pensamientos oscuros, como un viajero perdido en un bosque sin salida. La soledad del manipulador no es comparable a la del oprimido. Mientras el oprimido anhela libertad, el manipulador ha elegido su camino y en esa elección ha renunciado a la conexión humana. Se rodea de sombras, de seres que solo existen para alimentar su ego y en el fondo sabe que esas conexiones son frágiles. La distancia emocional crece y el manipulador se convierte en un espectador de su propia vida, atrapado en un teatro donde todos son actores, pero él es el único que no puede salir del escenario. Las risas vacías resuenan en los pasillos de su mente, recordándole lo que ha perdido. La traición se convierte en un eco que nunca cesa, un recordatorio constante de que el camino elegido ha llevado a la soledad. La lucha por el poder, la ambición desmedida, se transforma en una carga que aplasta el espíritu. La soledad se convierte en la única verdad, y en su fría compañía, el manipulador se enfrenta a la oscuridad de su propia alma. El abismo que ha creado a su alrededor es un reflejo de su propio ser. Cada acción tiene su precio, y el costo de jugar con las emociones de los demás es alto. La soledad se convierte en la única recompensa a una vida construida sobre mentiras. La justicia, como un río lento, comienza a fluir. No es un torrente violento, sino un susurro constante que recuerda que nada queda impune. El tiempo es el juez más implacable, y la soledad del manipulador es su sentencia. En la penumbra de su existencia, la pregunta resuena: ¿qué precio se paga por el poder? El vacío que acompaña a la ambición se convierte en el último destino de aquellos que eligen el camino de la manipulación. La soledad, ese monstruo voraz, devora cada rincón de su ser, dejando solo cenizas donde alguna vez hubo sueños. Y así, el manipulador se encuentra solo, un rey en un reino desolado, rodeado de espejos que solo reflejan su propia miseria. El orgullo es un monstruo que se alimenta del ego, un fuego que consume desde adentro. Es una máscara brillante que oculta la fragilidad del ser humano, un espejismo que promete grandeza mientras arrastra a su portador hacia la caída. Cuando uno se deja llevar por el orgullo, se adentra en un sendero oscuro, donde cada paso es un eco de su propia arrogancia. Se erige un castillo de cristal y al primer soplo del viento se desploma en 1000 pedazos, dejando solo desolación. Las historias de caídas estrepitosas son abundantes, como hojas secas que caen de un árbol marchito. Desde reyes que perdieron sus tronos hasta líderes que vieron su imperio desmoronarse, el orgullo ha sido el hilo conductor de tragedias humanas. Se creen invencibles, pero el destino tiene una manera irónica de desnudarlos, de mostrarles que su grandeza es solo un espejismo, una ilusión construida sobre la arena movediza de su ego. Con cada decisión tomada desde el pedestal de la soberbia, se alejan un poco más de la realidad, hasta que, finalmente, se encuentran en un abismo de soledad. La lección que el orgullo enseña es dura, pero necesaria. A través del sufrimiento, el humano se enfrenta a su propia vulnerabilidad, a la fragilidad de su existencia. Cada lágrima derramada, cada grito ahogado, son recordatorios de que la caída es inevitable para aquellos que se creen por encima de los demás. La vida, en su cruda realidad, no tiene piedad. Los que se aferran al orgullo como si fuera una armadura, pronto descubren que se convierte en su propia cadena, un peso que los arrastra hacia la oscuridad. La soledad que acompaña al manipulador se intensifica cuando el orgullo se convierte en su guía. Cada relación que se quiebra, cada conexión que se desvanece, es un reflejo de su propia destrucción. La arrogancia actúa como un veneno que contamina el alma, alejando a aquellos que alguna vez se acercaron a compartir su vida. El manipulador, encerrado en su mundo de mentiras, se encuentra sin aliados, sin amigos, solo con su sombra como compañía. La soledad no es solo un estado, es una condena que él mismo ha elegido. En un universo donde todos buscan la conexión,
el orgullo se erige como un muro impenetrable. La ironía es que, mientras más se aferra a su grandeza, más se aleja de lo que realmente importa, la humanidad, el amor, la amistad. Los momentos de auténtica felicidad se desvanecen, y lo que queda es un eco sordo en un vacío inquietante. La búsqueda de reconocimiento se transforma en un viaje sin rumbo, donde el destino es siempre el mismo, la soledad de un ser atrapado en su propia trampa. La verdad, aunque amarga, siempre encuentra la manera de salir a la luz. Cada acto de orgullo lleva consigo la semilla de la destrucción. La caída es inevitable, y cuando llega, lo hace con la fuerza de un huracán. La justicia, aunque lenta, se convierte en el faro que guía a aquellos que han sido heridos por el ego desmedido de los que se creen superiores. El tiempo se convierte en un aliado silencioso, revelando las verdades que el manipulador ha intentado ocultar. Al final del camino, el manipulador se encuentra solo en un reino de sombras, rodeado de espejos que solo reflejan su miseria. El orgullo, que alguna vez fue su estandarte, se convierte en su cadena, y la soledad se convierte en su única compañera. La caída del orgullo deja cicatrices, huellas imborrables que recuerdan al humano que, a menudo, es en su propia oscuridad donde encuentra la verdad más profunda. Así, el manipulador se enfrenta a una realidad desgarradora. El precio de su ambición y soberbia es una vida vacía, un eco en el silencio ensordecedor de su propia existencia. La justicia, ese concepto etéreo y caprichoso, danza en las sombras como un espectro que no se deja atrapar. Se desliza, lenta y sigilosa, esperando el momento perfecto para revelarse. Muchos creen que pueden escapar de ella, que sus mentiras y manipulaciones quedarán impunes en un mundo donde la verdad parece un lujo de pocos. Pero la realidad es que la justicia tiene su propio reloj, y cuando finalmente hace su aparición, lo hace con el peso de un universo sobre los hombros. El tiempo, ese juez implacable, se convierte en el aliado de los oprimidos. Las huellas de la codicia y la ambición desmedida son como marcas en la arena que el mar de la historia no puede borrar. La justicia, aunque lenta, es inevitable. Aquellos que construyen su imperio sobre la mentira y el engaño se encuentran, tarde o temprano, con la tormenta que ellos mismos han desatado. Las vidas que destruyeron, las esperanzas que aplastaron, regresan como ecos de un pasado que no se puede ignorar. Las historias de aquellos que creyeron estar por encima del bien y del mal son legión. Desde tiranos que arruinaron naciones hasta líderes que sacrificaron a su gente en el altar de su ambición. Cada uno de ellos, en su búsqueda desenfrenada de poder, dejó tras de sí un rastro de dolor y sufrimiento. La justicia, como una sombra que persigue a su presa, finalmente se cierne sobre ellos. No hay escape en la oscuridad, no hay refugio en el silencio. Cada acción tiene su reacción, y la balanza del destino siempre se inclina hacia la verdad. La inevitabilidad de la justicia se siente como un viento helado que sopla desde el abismo. Aquellos que se regodean en su grandeza pronto se verán atrapados en una red de sus propias construcciones. El manipulador, ciego por su orgullo, no ve cómo sus mentiras se convierten en cadenas que lo arrastran hacia el fondo. Las risas que solían resonar a su alrededor se desvanecen, reemplazadas por el eco de su propia soledad. La justicia no es un acto de venganza, es simplemente el resultado de un equilibrio cósmico que se restablece con el tiempo. Cada lágrima derramada por aquellos que sufrieron su abuso se convierte en un ladrillo en el camino que lleva a su inevitable caída. La justicia se forja en el fuego del sufrimiento, y cuando llega, su impacto es devastador. Aquellos que han jugado con el destino de otros se encuentran, al final, enfrentando su propio reflejo en un espejo roto, donde cada pedazo cuenta una historia de traición y desilusión. La soledad es su única compañía, y el orgullo que una vez les dio fuerza se convierte en el peso que los ahoga. Reflexionar sobre la justicia es entender que, al final, cada ser humano está destinado a enfrentarse a las consecuencias de sus actos. No hay forma de escapar de la verdad, por más que se intente ocultarla. La luz siempre encuentra su camino, y la oscuridad, aunque tentadora, nunca puede borrar las verdades que habitan en lo profundo del alma. La justicia no se apresura, pero cuando llega,
lo hace con la fuerza de un tsunami que arrastra todo a su paso. En el silencio de la noche, cuando el mundo parece dormir, es cuando la justicia se mueve con más rapidez. Es en esos momentos de quietud que se revelan las verdades más profundas, las que han estado escondidas bajo capas de engaño. La justicia, al final, no es más que el eco de lo que hemos hecho, el reflejo de nuestras decisiones. Y así, el manipulador, atrapado en su propia red, se ve obligado a enfrentarse a las sombras que él mismo ha creado. La caída es inevitable, el sufrimiento es real, y la justicia, aunque tardía, siempre encuentra su camino hacia aquellos que, en su arrogancia, se creyeron intocables. La oscuridad, ese manto que envuelve nuestras verdades ocultas, se convierte en un refugio para aquellos que temen la luz. Pero, ¿qué es la luz sino la revelación de lo que realmente somos? En los rincones más sombríos de nuestra existencia, donde los ecos de nuestras decisiones resuenan con una claridad ensordecedora, la verdad se presenta como un faro que no se apaga, incluso en la noche más profunda. Cada sombra que proyectamos es un recordatorio de nuestras falencias, de las mentiras que tejimos como una red para atrapar a otros, solo para descubrir que nosotros mismos hemos quedado atrapados en ella. El acto de confrontar la verdad es como atravesar un campo minado, cada paso es un riesgo, cada revelación un potencial detonador de dolor. Sin embargo, hay una belleza abrumadora en la aceptación. Reconocer nuestras propias mentiras es el primer paso hacia la liberación. En ese instante, el peso de la culpa se convierte en una carga más ligera y las cadenas que nos aprisionan comienzan a desvanecerse. La aceptación de la verdad no es un signo de debilidad, sino un acto de valentía. Es un grito en la oscuridad que desafía la ilusión de control que una vez creímos tener. La transformación que surge al enfrentar nuestras verdades puede ser aterradora. La realidad puede ser un espejo cruel, reflejando no solo nuestras virtudes, sino también nuestras miserias. Pero en esa aceptación florece la autenticidad. La luz que emana de la verdad es como un sol que quema la neblina de la mentira, revelando un paisaje que, aunque a menudo desolador, está lleno de posibilidades. Aquellos que se atreven a mirar hacia adentro encuentran un renacer, una chispa que puede encender un fuego de cambio, una oportunidad para reconstruir lo que se ha perdido. Las historias que se tejen en la penumbra, las que se cuentan en susurros y miradas furtivas, son las que realmente definen nuestra existencia. Cada verdad que se revela es un ladrillo en el camino hacia la redención. La oscuridad, lejos de ser nuestro enemigo, puede convertirse en nuestra aliada más poderosa. Aquellos que han caminado por la senda del engaño y la manipulación, al enfrentar sus propios demonios, pueden emerger como seres renovados, marcados pero no destruidos. La lucha interna, ese feroz combate entre la luz y la oscuridad, es donde se forjan los verdaderos guerreros. La luz, aunque a menudo temida, es la única que puede disipar las sombras que nos rodean. En ella encontramos la fuerza para enfrentar no solo nuestras propias verdades, sino también las verdades de aquellos que hemos herido. La justicia, aunque lenta, siempre prevalece y al final, el tiempo se convierte en el más grande de los jueces, revelando lo que ha estado oculto. En el silencio de la noche, mientras la oscuridad se cierne, es allí donde la verdad se asoma, donde el eco de nuestras decisiones resuena con mayor fuerza. La revelación de la verdad no es un final, sino un nuevo comienzo. Es un grito de guerra contra las mentiras que nos han atado, un llamado a la acción para aquellos que están dispuestos a enfrentar sus propios miedos. En este proceso, la oscuridad se convierte en un terreno fértil para la transformación. Cada paso hacia la luz es una victoria, cada verdad aceptada, un ladrillo en la construcción de un nuevo yo. Así, el viaje hacia la verdad no solo es un acto de valentía, sino también un acto de amor hacia uno mismo. La luz encontrará su camino incluso en los corazones más oscuros, y en ese encuentro con la verdad, la vida se renueva, se reinventa. No hay mayor liberación que la que viene de dentro, y así, al aceptar nuestras verdades, no solo nos liberamos a nosotros mismos, sino que también nos convertimos en faros para otros, iluminando el camino hacia la redención.
Las redes de mentiras, esas trampas sutiles que hemos tejido con hilos de engaño, pueden parecer impenetrables. Pero, en el fondo de nuestro ser, sabemos que hay formas de liberarnos. La oscuridad en la que nos hemos sumergido no es más que un laberinto, un juego macabro en el que nosotros mismos somos tanto los jugadores como las piezas. La primera estrategia para salir de este laberinto es la aceptación. Aceptar que hemos mentido, que hemos manipulado, que hemos jugado con las emociones de otros. Ese acto de reconocimiento es el primer destello de luz en la penumbra. La autenticidad, como un faro en medio de la tormenta, nos guía hacia la salida. Dejar de lado las máscaras que nos hemos puesto, esos disfraces que nos han protegido pero también nos han aprisionado, es el primer paso para deshacer las redes que nos atan. Ser genuinos en un mundo que aplaude la falsedad es un acto de valentía. Cada palabra sincera que pronunciamos es una chispa que puede encender el fuego de la verdad en nuestros corazones. Al abrazar nuestra verdadera esencia, comenzamos a desmantelar los muros que nos hemos construido. El viaje hacia el autoconocimiento es uno de los caminos más solitarios que podemos emprender, pero también el más liberador. Mirar hacia adentro es como enfrentarse a un espejo quebrado, donde cada fragmento refleja una parte de nosotros que hemos querido ocultar. Sin embargo, cada corte que sufrimos al ver nuestras imperfecciones es un recordatorio de que somos seres humanos, complejos y hermosos en nuestra vulnerabilidad. Este proceso de autoexploración no solo nos libera de las mentiras, sino que también nos permite entender las razones detrás de nuestras acciones. La verdad, aunque a menudo dolorosa, es un bálsamo que sana las heridas invisibles que llevamos en el alma. En esta travesía hacia la autenticidad, el arrepentimiento se convierte en una herramienta poderosa. Aprender a aceptar nuestras decisiones y sus consecuencias es un acto de humildad. No se trata de buscar redención a través de la aprobación de los demás, sino de encontrar la paz interna al reconocer el daño que hemos causado. Cada paso que damos hacia la verdad, aunque a menudo cargado de tristeza, es un paso hacia la libertad. Al enfrentar nuestras acciones, comenzamos a deshacer las cadenas que nos han mantenido prisioneros de nuestras propias mentiras. La redención no es un destino, sino un viaje continuo. La vida es un ciclo de caídas y levantadas, de sombras y luces. Cada día es una oportunidad para reconstruir, para empezar de nuevo. La justicia, aunque a veces parece un concepto distante, emerge de nuestras acciones y decisiones. No se puede escapar de sus garras eternas, el tiempo es el guardián de nuestras verdades. Al aceptar que debemos enfrentar las consecuencias de nuestras acciones, comenzamos a caminar por el sendero de la redención. Este camino no es fácil, pero es el único que nos lleva hacia la verdadera libertad. Al final, salir del laberinto de mentiras es un acto de resistencia. Es la afirmación de que no somos solo las sombras que proyectamos, sino la luz que hemos decidido abrazar. Cada verdad que revelamos es un ladrillo que construye un nuevo camino, un puente hacia un futuro donde la autenticidad reina. La oscuridad que antes nos envolvía se convierte en el terreno fértil donde florecen nuestras nuevas verdades. La lucha por la autenticidad es el grito de aquellos que han sido silenciados por el miedo y la manipulación, un grito que resuena en cada rincón de nuestro ser. Así, al final de este viaje, nos encontramos no solo con una nueva comprensión de nosotros mismos, sino con la capacidad de ser faros para otros. La luz que hemos encontrado en nuestra propia oscuridad puede iluminar el camino para aquellos que aún están atrapados en sus redes. La redención no es solo un regalo que nos damos a nosotros mismos, sino también a quienes nos rodean. Porque en el momento en que aceptamos nuestras verdades, comenzamos a liberar no solo nuestras almas, sino también a aquellos que aún buscan su propia luz en la noche. ¿Te sientes atrapado en tu propia red de mentiras? La oscuridad puede parecer abrumadora, pero recuerda, es en las sombras donde se forjan los más grandes guerreros. Comparte este mensaje si crees que la verdad, aunque dolorosa, es el primer paso hacia la libertad. Deja un comentario sobre cómo has enfrentado tus propios demonios y las lecciones que has aprendido en el camino.
Suscríbete para más reflexiones crudas que desafían las convenciones y revelan la fuerza que nace en la adversidad. Atrévete a ser la luz que brilla en la oscuridad.